Buenos días a todos. Me gustó la respuesta. Gracias por su respuesta. Esta mañana vamos a estar en Efesios 4, empezando en el versículo 17. Si van usted a su Biblia, no lo vamos a poner en la pantalla. Ya me conocen. Leamos juntos. Y para algunos de ustedes, bueno, eh, es un reto, ¿verdad? Efesios 4 dice, empezando en el 17, dice así. Esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, gentiles, los cuales viven de acuerdo a sus criterios equivocados y tienen oscurecido el entendimiento por su ignorancia que está en ellos, por la insensibilidad y dureza de su corazón. Se han endurecido y se han entregado al vicio, cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. Pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así, pues ciertamente oyeron el mensaje acerca de Cristo y aprendieron a vivir como Él lo quiere, según la verdad que está en Jesús. Por eso deben ponerse y renunciar a su antigua manera de vivir y despojarse de lo que eran antes, ya que todo se ha corrompido a causa de sus deseos engañosos. Deben renovarse espiritualmente y revestirse de la nueva naturaleza creada a la imagen de Dios, que es pura, recta, basada en verdad. Por lo tanto, ya no mientan más, sino diga cada uno la verdad a su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. Que el enojo no les dure hasta la puesta del sol. No le den oportunidad al diablo. Y el que roba, no robe más y haga trabajo honesto, un buen trabajo, para que en sus manos tenga algo para poder compartirlo con los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifican la comunidad y traigan beneficios a quienes los escuchen. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día de la liberación. Alejen de ustedes amargura, pasiones, enojos. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Por eso, como hijos amados de Dios, caminando en amor, justo como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Hay mucha inmoralidad sexual y de ninguna otra clase de impureza deben de tener como avaricia. No digas indecencias, ni tonterías, ni vulgaridades, porque estas cosas no convienen, más bien alaben a Dios. Pues tengan por cierto que quien comete inmoralidades sexuales o hacen cosas impuras o se deja llevar por la avaricia, idolatría, no puede tener parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras huecas, porque precisamente por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre los que no lo obedecen. No tengan ustedes ninguna parte con esas gentes, porque vivían antes en la oscuridad, pero ahora están unidos y son luz en el Señor. Caminen como la luz, porque la luz produce toda cosecha de bondad, rectitud y verdad. Examinen quién y siempre que es lo que agrada al Señor, háganlo. No compartan conducta estéril de los que son de la oscuridad, pues hasta vergüenza de hablar de lo que ellos hacen en secreto, porque todo lo malo sale a la luz y por lo tanto despertar
tú que duermes, levántate de entre los muertos para que Dios alumbre y brille en ti. Cuidado cómo se comportan, cómo viven. Vivan con sabiduría. Aprovechen este momento decisivo porque los días son malos. Por lo tanto, no sean tontos. No actúen tontamente. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Esa es la palabra de Dios. Oh Dios, te celebramos esta mañana, Señor, y te damos gracias, Señor, de que nos has dado tu palabra, que tú animaste a Pablo para que escribiera estas palabras a la iglesia de Éfeso o de los Efesios. Y te damos gracias de que podemos ver estas palabras y ver lo que tú tienes que decirnos esta mañana. Dios, nadie quiere oírme, a mí, a Pastor Max, sino tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. El caminar cristiano es caminar en obediencia, caminando con obediencia. Jesús bajó del cielo para salvarnos, porque estábamos cortos, estamos alejados de la gloria de Dios y por eso Jesús vino y nos levantó. Él fue humillado y murió en la cruz en vez de que nosotros muriéramos. Fue a la tumba, murió, resucitó de la tumba, venció la muerte y el pecado para hacer una nueva vida y nos ofrece esa vida a nosotros al verla en la cruz. Y al subir al cielo después de su resurrección, nos ve y nos dice, vayan a todo el mundo, a todas las naciones y discipulen a la gente y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes, no se preocupen porque estaré con ustedes hasta el fin del mundo para observar las cosas que nos dejó. El caminar cristiano es caminar en verdad. Y lo que vemos, que Pablo nos previene, es que no caminemos como los paganos, como los gentiles, como los pecadores. En el Nuevo Testamento ustedes escuchan esta palabra gentiles, paganos, significan no judíos. Todos los que están fuera de la cruz, de la fe, habla la Biblia de esto. Esos son los paganos, los gentiles. Dicen, no caminen como ellos. Su caminar debe ser bajo la obediencia para ser diferentes. Y yo diría, es más fácil decirlo que hacerlo. Más fácil decirlo que hacerlo. Este aviso lo vemos en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Es un huracán de alabanza maravilloso. Y el primer capítulo de Salmos dice, bendito el hombre que no camina en el consejo de los malvados, de los paganos, de los pecadores, o no se sienta en esos asientos con esa gente. Esto no es un concepto alejado, no caminar en este mundo, pero se hace difícil cuando esta cultura nuestra y todo lo que pasa alrededor de nosotros y que todos se ven iguales, todos hablan igual, todos se mueven igual y nosotros no caer en esa tentación es difícil hacerlo. Pero dice, no lo hagan como los demás, como los pecadores. ¿Por qué? Dice, porque en sus mentes están endurecidos, alejados, son ignorantes a causa de su insensible y dureza de corazón. Porque los que están fuera de la fe viven para algo diferente y Pablo lo dice en detalle en otra carta que escribió a otra iglesia, a la iglesia de Roma. Romanos 1:25 dice, y habla de la justicia y las cosas de Dios.
Y dice, el hombre no es justo porque intercambian la verdad de Dios y alaban y sirven a la criatura en vez del Creador, que fue bendito por siempre. Tenemos que entender lo que dice en Génesis, cuál fue el propósito de Dios para crearnos. Nos creó a su imagen. Fuimos creados, hombre y mujer, a la imagen de Dios. Y dijo, "Frut- frut- fructificaos, fructificaos y crecer aquí en la tierra. Den fruto, porque fuimos hechos a su imagen." Es lo que los niños están aprendiendo justamente el día de hoy, que fuimos hechos a la imagen de Dios. Y dice también que hemos cambiado la verdad de Dios por muchas cosas y alabamos a otras cosas. Alabamos otras cosas, creemos otras cosas. ¿Y qué es eso? Creemos en nosotros mismos. Somos esa criatura de que dice Pablo que no lo hagamos. Pensamos mucho en yo, en nosotros mismos. Dice el pastor en español, buscamos siempre el número uno, o sea, yo. Y luego lo explica mejor. Se hacen duros y caen en la sensualidad engañosa. Y si preguntan a alguien por qué confían en Jesús y en su vida, ¿qué es el significado de la vida? Si preguntamos a la gente, ¿qué diría la gente? ¿Cuál es la cosa primera? Felicidad. De ser feliz. Es la búsqueda de esa felicidad, el significado de la vida. Pero cuando confiamos en Jesús, no estamos hablando de felicidad externa, sino una felicidad interna. Y tiene que ver con esta palabra de sensualidad. Y yo, dice el pastor, cuando escucho la palabra sensualidad, la confundo con sexualidad, pero no significa eso. Sensualidad quiere ver con alimentar nuestros sentidos, de buscar las cosas que son buenas, que suenan buenas, que saben buenas, que se siente bien. Y dice, practiquen todo cosas buenas y renuncien a lo anterior. De vez queremos más y más y más porque nuestras apetito no cesa. Porque alabamos o nos alabamos a nosotros mismos en vez de al Creador. Pero no es así como tenemos que hablar de Cristo, porque así no debemos aprender de Dios. Y Pablo habla a una iglesia, habla a aquellos que creían y confiaban en Jesucristo. Hay mucha diferencia entre aprender a Cristo y aprender de Cristo. Aprender a Cristo es conocerlo. Aprendiendo acerca de Cristo es tener conocimiento de Cristo. La diferencia es saber de Él, otra cosa es conocerle, esa relación personal. Y la otra es conocer de Cristo, conocimiento simplemente. Cuando somos enseñados lo que Cristo significa, la verdad, que está en su persona, que es la verdad. Este es el componente, esta Biblia es lo que podemos cumplir el día de hoy al leerla, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Y la escritura que leí en el Antiguo Testamento, en el Salmo, donde dice, no leí todo el texto, pero dice así, bendito el que camina, el que no camina con los malvados, con los pecadores, o no se sienta en esos asientos con esos sabios, pero su gozo está en la ley del Señor.
Su gozo está en la ley del Señor, y en esa ley medita día y noche en su palabra. Esta palabra es la ley. Esta era su Biblia. No tenían todas las historias, sino el Antiguo Testamento. Ahora tenemos a todo el Nuevo Testamento. Y hay mucha gente a través de la historia que han tratado de erradicar este libro, pero jamás podrán. Y esta palabra es perfecta, protegida. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Meditamos en ella día y noche. Cuando sigue diciendo, dice, cuando habla acerca de cómo despojarnos del viejo yo y renovarnos en el Espíritu nuevo. Así es como renovamos nuestro espíritu, nuestra mente al meditar día y noche en la palabra, día y noche. Muchos a veces decimos, he leído la palabra, pero cuando habla de revestirse de la nueva naturaleza es difícil, de olvidarnos del viejo yo. Esta imagen que habla en otras cartas habla acerca de toda la persona que era antes. Habla de como vestirse de algo nuevo, como cuando te pones un vestido nuevo. Es fácil decirlo, pero ¿cómo quitamos nuestro viejo yo, nuestros pecados, nuestras áreas ocultas? Partes de nuestra vida que caemos en tentación en esas costumbres pecaminosas, aunque leamos la palabra. Este es un componente importantísimo de cómo podemos cumplir esto, leyendo la palabra. Y sigue diciendo, y pónganse esta nueva imagen que está hecho a la imagen de Dios. Ustedes fueron creados bajo santidad, basado en la verdad. Y poniéndose ese nuevo vestido, ese nuevo yo. Yo no sé ustedes, pero yo cuando trato lo mejor de ponerme ese vestido de justicia, de verdad, no me queda. Me queda apretado, me queda flojo, no me queda bien. No me queda bien, porque mentimos. ¿Cómo hago que me quede bien ese nuevo yo, esa nueva verdad en Cristo? Pero cuando habla acerca del mundo y cuando habla la iglesia, dice también, dice algunas cosas que tenemos que no seamos mentirosos, que nos alejemos de la falsedad. Está hablando de la mentira. Y dice que digamos la verdad con nuestro prójimo, con los demás, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. El pastor Jacob la semana pasada habló justamente de eso. Nos llevó a donde Pablo está hablando de ese cuerpo, de esa iglesia, de esa unidad. Cuando dice unos al otros, vean a su izquierda, vean a su derecha. Dios quiere crecernos juntos en un solo cuerpo, en amor. Por eso nos dio esos dones. Porque tenemos un propósito en esta comunidad, en esta iglesia. Dios escogió el amor aquí en la tierra para que nosotros tengamos fuerza y podemos madurar como iglesia. No nos mintamos unos a los otros. La raíz de todo esto, y si caemos en esa tentación de mentir, ¿por qué mentimos? El mentirnos unos a los otros para hacernos mejor que otros o X. ¿Por qué hablamos negativamente unos de otros a las espaldas de aquellos? Y el enemigo está tratando de cambiar nuestra mente. Recuerden, no tenemos que hablar de nosotros mismos.
sino de comunidad, para bien de todos. Y por eso dice, no mentáis. Y también dice, si se enojan también, si se enojan también, no pequen y no le den esa oportunidad al diablo. Cuando habla del enojo, dice, enójense, está correcto. El enojo, Pablo sabe que el enojo es una emoción, es normal. Sí, ciertas cosas externas nos llegan, vemos, escuchamos, experimentamos y nos enojamos. No podemos hacer nada. Esta semana estuve en Casco. Puede ser chistoso esto, pero voy a Casco con mi esposa y mis dos niñas, 4 y 6 años. Y ahí al caminar en Casco en la tienda, estábamos ahí donde hay comida. Y mi niñita de 4 años, molestando y molestando a la mayorcita de 6. Y la grandecita estaba frustrada, enojada. Y le dije, ¿qué pasa, mija? Y me dice, estoy frustrada, estoy enojada con mi hermanita. No sé por qué me está molestando tanto, no sé por qué lo hace. Y no quiero estar frustrada, no quiero estar enojada. Está procesando qué hacer con sus emociones. Una niña de 6 años. Y ahí en esas mesitas, ahí donde se come en Casco, cuando vi que empezó a llorar, la abracé y lloró. 3, 4 minutos, 5 minutos. No gritaba, no hacía berrinches, nomás llorando. Y cuando terminó, le dije, ¿ahora cómo te sientes? Y me dice, mejor. Y le dije, mija, está bien enojarse, de frustrarse con ciertas cosas en la vida. Pero tienes que recordar, no debemos de dejar que la frustración o el enojo dañe a otra gente. Es importante. El ser enojado, Pablo dice, está bien, pero no pequemos y no dejen que el sol se ponga. Y este era un problema en mi matrimonio al principio, dice el pastor Max. Porque los que ustedes saben, los que están casados, que de a veces a la 1 de la mañana no es buen tiempo para tener una discusión. Pero mi esposa leía esta parte aquí donde dice que no dejar que se ponga el sol. Y lo ve aquí blanco y negro, lo que dice la palabra. Y decía, no, tenemos que arreglar esto ahorita, antes de que termine la noche. Y yo estoy enojado, cansado. Vamos a cama, ya mañana nos arreglamos esto. Eso no significa que si se van a cama enojados ya terminó todo. Solamente lo que realmente quiere decir aquí es que cuiden y que de la forma humana posible terminen esta discusión y arreglen todo, porque si dejamos que ese enojo crea raíces y crece a odio, otras cosas, damos oportunidad al diablo, a ese príncipe de la oscuridad, que vamos a hablar más después. Estos principados oscuros, diablos, demonios, le damos oportunidad de entrar en nosotros. Cuiden su enojo. Es normal. Pero no tenemos que pensar en nosotros, sino ver a los demás y no ser egoístas, sino ver al exterior. Y Pablo nos recuerda, y esto es fácil decirlo, es fácil decirlo. Y también dice, el que robaba, que deje de robar y póngase a trabajar realizando un buen trabajo. ¿Para qué? Para lo que logre, tenga que compartir con los demás. El ratero, el que roba, agarra lo que quiere. Pero Pablo dice que el ratero trabaje
y que gane lo que puede dar a los demás, compartir con los demás por las necesidades de los demás. Esa es la perspectiva de no pensar mucho en nosotros, sino en los demás. Y también sigue diciendo que no hablemos malas palabras, que no salga de nuestras bocas nada sino lo que realmente son buenas y edifican la comunidad para que traigan beneficio a quienes las escuchan. Nuestras bocas no fueron hechas para presumir, para hablar maldades. Las palabras son poderosas y podemos edificar. No sé ustedes, pero mi boca de a veces habla de más. Pero en vez de vernos nosotros mismos, tenemos que ver a los demás para poder edificar, levantarnos uno al otro. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo. He escuchado muchas predicaciones sobre eso, pero no lo he entendido correctamente. Pero el contexto es que dice que nosotros, en nuestras actuaciones, cuando vemos a los demás, a los que amamos, alabando a Dios, amándonos unos a otros, eso es lo que realmente es la alabanza, de dar amor a los demás. Y por eso dice, no entristezcan al Espíritu Santo, sino sálganse de ustedes mismos y brille esa luz a los demás. Y cuando no hacemos esto, el Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque fuimos sellados para distinguirnos en el día de la deliberación. Cuando fuimos liberados, el día de la liberación. Y este libro habla de la verdad, no de qué hacemos, sino para quién lo hacemos. ¿Quién es Dios? Es lo que la palabra nos enseña. Y la forma en que podemos cumplir esto es, dice, ¿por qué? Con el que ustedes han sido sellados para distinguirse como propiedad de Dios el día que Él les dio la liberación. Cuando aceptamos a Cristo y cuando aceptamos ese don que nos dio de vida al poner su vida por nosotros, esa vida que Él creó, nos las dejó y nos dejó el Espíritu Santo para que estemos llenos de Él. Ese Espíritu de Dios es otro componente de cómo podemos cumplir estas cosas. Pero decimos, estoy leyendo la palabra y entiendo, pero tengo dificultad en no pecar, en mentir, en dejarme llevar por el enojo. Como padres sabemos lo que estamos hablando. Nuestros hijos nos sacan de quicio o robamos. Tal vez no cosas físicas, pero nuestra boca también puede ser pecadora. Estos componentes negativos, y dice más, dice, alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Yo he tenido tanto problema con estas cosas en los últimos 2 años. Amargura, pasiones, enojos, gritos, insultos, toda clase de maldad. Chismear, tantas cosas, dice el pastor, que él sufre también esas cosas. Y luego dice que sean buenos, compasivos, unos con otros. Es fácil decirlo, pero hacerlo es más difícil. Perdonándose mutuamente, y es difícil. Como Dios en Cristo nos perdonó a nosotros, vemos cómo al cambiar ese enfoque, vean la palabra y vean a los demás, porque la verdadera alabanza es operar con el Espíritu y recordar lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, recordando cómo Él nos perdonó, cómo nos sentíamos alejados, cómo
Veríamos a Dios, a Cristo, y cómo Él nos creó a la imagen de But he Dios. died for you Y anyway. murió por And nosotros, aún anyway, siendo pecadores, y therefore, nos the perdonó. imitators of God Por as eso well tenemos que loving imitar a children. Dios como That God can hijos look at us, verdaderos de beloved Dios. children. Y We Dios, can be cuando nos ve kind a to one sus another, hijos tender-hearted and y cuando forgiving. tenemos esa compasión para los demás, Still easier said than done. yo sé, es fácil And walk decirlo in y no love, hacerlo. as Christ loved us and Pero gave así como himself up for us, Dios as dio su a vida por fragrant offering nosotros, and sacrifice to como ese God. sacrificio puro Okay, we've got three y components now. bonito. We've got reading the Word, being Son filled with the tres Spirit, componentes. and remembering. Leer la This is palabra, one of the reasons why caminar en el we Espíritu y take communion, recordar. right? Por Once eso a month, we remember tomamos la the person comunión and the work cada, of Jesus Christ, His cada body and His mes, blood, porque su sangre y su broken and poured cuerpo out for us. quebrado y derramado Hopefully, por you'll remember that nosotros. more often than once a month. Y tenemos que recordarlo más seguido de que una vez al So, if all mes. these things are in Pero mind, estas cosas, why do I still struggle? ¿por qué luchamos tantos? It was on Y por eso dice que esa ofrenda de sacrificio de olor agradable a Dios, pero también habla, dice, portarnos bien, among you que must no not haya even be named inmoralidad sexual, as is proper among the saints. Let there be no porque filthiness, dice nor que no foolish haya talk, nor esas rude joking, which are out of place, impureza, but instead avaricia, let there be ni thanksgiving. indecencias que salgan de nuestra boca, ni tonterías, For ni you may vulgaridades, be sure porque of estas this, cosas no that everyone convienen y who is no alaban a sexually Dios. immoral or Pues impure por or who is cierto que en que covetous, that is an comete estas idolater, has inmoralidades no sexuales, inheritance in the o kingdom of hace Christ cosas and God. impuras, o se Let deja no llevar one por la deceive you avaricia, with empty que words, es for una because idolatría, of no these puede things the tener wrath of God parte en comes el reino de upon the sons of Cristo y de disobedience. Dios. No habrá parte. He says, Dice, sexual immorality, la impurity, inmoralidad sexual, is la even going as impureza. far as like filthy joking. Y también dice vulgaridades, That's what bromas she said, joking. malas. Which those fly off my tongue sometimes. Nuestra lengua falla, nuestra boca falla. De veces juntándome con mis Let things amigos, fly. escucho cosas. I want things sometimes that I don't Yo have. quiero también cosas que And I know it's no a tendency of our tengo. culture Y en to look nuestra across the street cultura and see the es brand la new truck, and see tendencia the de ver que los demás remodel, tienen and carros maybe see the nuevos family running outside o in la the new Model S. familia y queremos esa We're not familia, happy pero with no the one we tenemos have, o no the house estamos we have, contentos con la que tenemos. the family we have, maybe the El spouse we carro que no have. tenemos o la esposa o We esposo que just want tenemos. more. Queremos más, We just want more. queremos más. So I'm reading my Bible. Y al leer mi Biblia Now I'm filled with the Spirit. y llenos del Espíritu Santo, What is recuerdo What qué is es lo que hace missing? falta. ¿Qué es lo que hace falta? Why am I still struggling with this? ¿Por qué aún estoy luchando con estas Why is it cosas? still so hard? Why is ¿Por it qué es still tan easier said difícil? than ¿Por done? qué es más fácil decirlo que hacerlo? Well, the answer is here. La respuesta está aquí. It says, therefore, do not Dice, become partners with them. no sean For at one time compañeros you con were aquellos, in darkness. porque ustedes antes eran oscuridad. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora ustedes son luz en el Señor. You are light Ahora in the Lord. viven en la luz y unidos en el For the fruit Señor. of light Son hijos de la is luz, found fruto de la in all luz, that is good porque and right and todo true. que And try to pertenece discern a what is pleasing to Dios the Lord. Take no es thought for agradable the a unfruitful Dios, works of los que darkness, caminan en la but luz. instead expose them. For it is Tenemos que shameful exponer a even to aquellos speak of the vergonzosos things that they do in secret, in y lo que darkness. hacen en secreto esos But pecadores. when anything is exposed by the Todo light, it saldrá becomes a la visible. luz y será For visible anything en la that becomes luz. visible Y is todo lo que light. se hace visible You sale a la see what he's luz. saying? Lo que dice aquí He's drawing another picture. está dándonos First, una there's the imagen. clothing that's so hard to take off and put back on Primero later, so it esa, looks wrong. esa vestidura nueva, But he's que es saying difícil, it's pero this matter of aparte light and dark. dice que Darkness is también the tiene que ver con la absence of light. oscuridad And he y says con la when you luz. came to Jesus, La you oscuridad are es now falta de light. luz, pero cuando estamos en Cristo somos But the luz. thing is, Pero la cuestión sure, es, you can let him in to the es kitchen fácil and aceptar into a the dining room Dios and a the guest nuestra bathroom. casa, But there may be places in pero hay your life lugares en that you nuestro corazón, en haven't nuestra let vida, him donde in. no hemos There's no still hemos darkness in the dejado que bedroom. Dios entre. There's still darkness in the bathroom
Si fuera a la casa, por ejemplo, le hemos dejado entrar al cuarto o a la sala, pero tal vez no al baño, tal vez no a la recámara. O sea, hay lugares en nuestra vida confess your sins one to que another. hay partes ocultas que no queremos someternos al Señor. Y en Santiago dice clarito, confesaos unos a otros. Por eso aquí tenemos estos grupos de alabanza, tenemos estos espacios donde pueden compartir esas oscuridades de lo que sufrimos, esos pecados, y ser libres. On Sundays, we have people Cuando venimos standing aquí el domingo hay oración aquí al frente. ¿Para qué? Para escuchar. tons of options. También atrás hay opción. Aquí al frente oración, atrás Some oración. just walk in, Pero muchos entran, vienen, escuchan la alabanza, listen to the sermon, escuchan la palabra y se van. the opportunity. Y pierden la oportunidad Oh man, guess y siguen su vida normal. you missed the opportunity to Pero perdemos la oportunidad de abrir que esa luz entre a nuestro corazón y brille. goes on to say, Y sigue diciendo, awake, oh sleeper. por eso dice, despierta ese que duerme, despierta y levanta de entre los muertos para que Dios brille en ti. We need to wake up. Tenemos que despertarnos. Yes, we Tenemos que despertarnos porque tratamos de... aquí en la iglesia se crean espacios para que se hable de esto, para que dejen esos pecados, compartan. Pero Jesús dijo que leyendo la palabra aprendemos. Aquí es donde todas esas tres cosas se vienen. Que al leer la palabra y descubrir quién es Jesús, nos damos cuenta de que estamos edificados con su espíritu para poder enfrentarnos a cualquier cosa, sobre todo en aquellas cosas profundas que traemos en nuestro corazón, aquellos pecados, aquellos recuerdos, porque Dios nos perdonó, Él murió por nosotros. Cuando leo estos sermones, ¿sabes lo que me dice Jesús? He said, lead them to the quiet place. Dice, vayan a lugares quietos Lead them to me. y descansa en mí. He's waiting for you. Y nos espera, está esperando por todos nosotros, quiere brillar en nosotros, quiere traer luz a nuestros lugares ocultos, a nuestras profundidades oscuras, a nuestros pecados profundos. Would you all close your eyes? Cierren sus ojos, por favor. Promise I won't throw anything at you. Les prometo no voy a aventar nada contra ustedes. I want to challenge you. Los quiero retar que antes de salir, Would you try? Stop trying dejen de seguir tratando to do this list. de hacer cosas. To do all these things. Más bien, traten de hacer Would you first las cosas buenas y no las malas. place, Todo está aquí en la Biblia. Leanla preferably day after day, día tras día preferiblemente para abrir esta palabra de Dios y experimentar las verdades, acknowledge what Jesus el espíritu correcto de Dios y ver lo que Jesús hizo por nosotros. Y les aseguro que llegarán a la presencia de Dios y esa luz brillará en ustedes al estar en la presencia del Señor. Cuando salgan de ese lugar, ya no van a tratar de tratar cosas de nuevo, sino más bien recaer en la palabra. Y su vida cambiará. La forma en que habla, la forma en que se mueve, la forma que se preocupa, la forma que cosa, las cosas que quiere, cambiarán. would you hold out your hands in front of you? Pongan sus manos enfrente de ustedes. Imagine this. No hay magia en esto, simplemente las manos enfrente. Simply a symbol. Es una sumisión a Dios. There's some of you in this room. Algunos aquí en este cuarto, en este lugar, que han leído la palabra, These wise words from Paul. estas palabras sabias de Pablo You would say a la iglesia. you are Tal vez te dice, as a son yo soy hijo de esas cosas que Pablo dice, hijo de la desobediencia, shining on you before. y no has experimentado esa luz en tu vida. I want you Quiero to seize this opportunity.
que tomes esta oportunidad, que la agarres para rendir tu vida a Cristo. Hay muchos también en este cuarto que no han abierto completamente esos compartimientos secretos profundos de su corazón, de su alma. Pero Dios no quiere que haya nada de oscuridad dentro de tu alma, dentro de tu ser, dentro de tu profundidad. Encuentra espacio con Jesús para que llegue esa luz a lo más profundo de tu ser. Para poder experimentar los rayos del sol. Pero imagínense Jesús brillando sobre ustedes, dando ese calor con su brillo, iluminando aquellas áreas oscuras de su vida, trayendo esa luz. Y cerramos con esto. Sigan con sus ojos cerrados. Terminamos con esto. Son las palabras de Jesús donde dice en Mateo 11, vengan a mí, todos los que están cargados, oprimidos, y les daré descanso. Tomen mi yugo con ustedes y aprendan de mí, porque yo soy suave y usted encontrará apoyo y descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús, te vemos, Señor, y necesitamos tu ayuda para que brilles sobre nosotros. Reúnete con nosotros en los lugares quietos de nuestro ser. Necesitamos tu ayuda, Señor, para poder revestirnos del nuevo yo y ser obedientes a ti, para aprender de ti, para tener más tiempo en esa relación contigo, en tu presencia. Reúnete con nosotros en esas profundidades oscuras y cambia nuestras formas, Señor. Para los que están aquí, recibiendo estas verdades o esta luz por primera vez, sientan ese espíritu para que ese poder de Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad también de aprender más de ti, Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por esta oportunidad de presentar la palabra de Dios esta mañana. Si usted es uno de ellos que recibieron esa luz de Cristo por primera vez, pueden pasar aquí al frente a hablar conmigo o hablar con Pastor Gore atrás. Estaremos al frente para explicar qué es lo que significa ese brillo, porque es hermoso sentirlo. Para cualquier otra persona que necesite oración, pase al frente. Que tengan un maravilloso fin de semana. Dios les bendiga. Amén, amén.